Hola, ¿qué tal mi gente apasionada al voleibol? Hoy en este video hablaremos sobre este bello deporte, su historia y su evolución a través de los años. Para esto nos remontamos al 9 de febrero de 1895, cuando William Morgan, el director de la Inca, en Massachusetts, Estados Unidos, influenciado por el tenis y el bádminton, creó este bello deporte. Morgan dijo que el tenis se presentó ante él como en primera opción, pero se necesitaban raquetas, pelotas, una red y demás equipo. De esta manera fue descartando, pero la idea de una red era buena. Se elevó la red alrededor de 6 pies con 6 pulgadas o 1 metro con 68 centímetros, es decir, justo por encima de la cabeza de un hombre promedio. Morgan se vio la necesidad de construir un balón de cuero con la cámara de caucho que pesara entre 9 y 12 onzas, aproximadamente 300 gramos. En un principio el voleibol fue llamado mintonete, una palabra que combina el minton en alusión al bádminton. El nombre voleibol, es decir, pelota más voleo, fue sugerido por Alfred Halselt, un observador del primer partido de exhibición, tras darse cuenta que el deporte se jugaba con voleas. En 1952, la Asociación Norteamericana de Voleibol unificó las palabras para denominarlo de manera oficial voleibol. El 7 de julio de 1896, en la Universidad de Springfield, se jugó el primer partido oficial de voleibol. En un principio resultaba bastante diferente al desempeño del voleibol que se conoce hoy. Se jugaba en una cancha más pequeña, con un balón muy pesado, una red más baja y demasiados jugadores que golpeaban el balón una cantidad ilimitada de veces. Aunque Morgan probablemente no imaginó en aquel momento, décadas más tarde, el voleibol se convirtió en la segunda disciplina de equipo más popular del mundo. Ahora hablaremos un poquito cronológicamente de los eventos más importantes del voleibol. En 1895 fue su creación, como ya lo dijimos. En 1897, el primer reglamento de la historia del voleibol. En 1900 se diseñó una pelota especial para este deporte. En el 1916, en Filipinas, se introdujo un estilo ofensivo que consistía en pasar la pelota en una trayectoria alta para que fuera golpeada por otro jugador, el set y el spike. En 1917, el juego se cambió de 21 a 15 puntos. En 1920 se instruyeron reglas de 3 golpes por lado y ataque en la última fila. En 1922 se celebraron los primeros campeonatos nacionales de la Inca en Brooklyn, Nueva York. En este participaron 27 equipos de 11 estados. En 1918 quedó claro que se necesitaban torneos y reglas, por lo que se formó la Asociación de Voleibol de los Estados Unidos, ahora USA Voleibol. Se organizó el primer abierto de los Estados Unidos, ya que el campo estaba abierto a equipos que no pertenecían a la Inca. En 1930 se jugó el primer partido de playa entre 2 hombres y en 1934 los árbitros nacionales de voleibol fueron aprobados y reconocidos. En 1937, en la convención de la AAU en Boston, se tomó la decisión de reconocer a la Asociación de Voleibol de Estados Unidos como el organismo rector nacional oficial en los Estados Unidos. En 1947 se fundó la Federación Internacional de Voleibol, FIV. En 1948 se celebró el primer torneo de playa para 2 hombres. En 1949 los primeros campeonatos mundiales se celebraron en Praga, Checoslovaquia. En 1952 se jugó el primer partido oficial de voleibol en la Universidad de Springfield. Las palabras voleibol se escribieron separadas hasta 1952. Es por eso que su traducción al español era balón volea. En 1964 el voleibol se introdujo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Voleibol olímpico. El 11 de octubre de 1964 es una efeméride para el voleibol, ya que ese día se produjo su esperado debut olímpico. El partido entre Corea y Polonia en mujeres y el masculino entre Japón y Estados Unidos fueron los 2 primeros de la historia del voleibol olímpico, que tuvo por escenario el Parque Olímpico de Komazawa por los hombres y el Yokohama Cultural Gymnasium para las mujeres. En total fueron 16 los equipos que compitieron, 10 de la categoría masculina y 6 en la femenina. Los 10 equipos masculinos que tuvieron acceso al primer torneo olímpico de voleibol se decidieron en el Campeonato del Mundo de 1962, que tuvo aliciente de dar plaza olímpica a sus 10 primeros clasificados, al producirse las renuncias de Polonia, Yugoslavia y al no poder participar China, todavía no reconocida por el CIO. Los organizadores invitaron a los 3 primeros del Mundial B, la RDA, Corea y Holanda.
Al renunciar también la RDA por los problemas surgidos en la composición del equipo único alemán, finalmente Estados Unidos completó la lista de equipos participantes junto a Rusia, Japón, Checoslovaquia, Brasil, Rumania, Bulgaria, Hungría, Corea y Holanda. El torneo se disputó mediante el sistema de liga a una sola vuelta entre todos los participantes. En cuanto al torneo femenino, accedieron a él las 4 primeras selecciones del mundial: Japón, URSS, Rumania y Polonia, más Estados Unidos y la República Popular de Corea, cuya baja a última hora al retirarse de los Juegos por el conflicto de los Juegos del Ganefo fue cubierta por Corea del Sur. 1965 se formó la Asociación de Voleibol de Playa de California, CBVA. En 1974 el Campeonato Mundial de México se transmitió en Japón. En 1975 el equipo nacional femenino de Estados Unidos comenzó un régimen de entrenamiento durante todo el año en Pasadena, Texas. Se mudó a Colorado Springs en 1979, a Coto de Caza y Fountain Valley, California en 1980 y a San Diego, California en 1985. En 1977, el equipo masculino de Estados Unidos comenzó un régimen de entrenamiento durante todo el año en Dayton, Ohio. Se mudó a San Diego, California en 1981. En 1980, voleibol sentado forma de los partes de los Juegos Paralímpicos. En 1983 se formó la Asociación de Profesionales de Voleibol, la AVP. En 1984, Estados Unidos ganó sus primeras medallas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Los hombres ganaron el oro y las mujeres la plata. En 1986 se formó la Asociación Profesional de Voleibol Femenino, la WPVA. En 1988, los estadounidenses repitieron el oro en los Juegos Olímpicos de Corea. En 1990 se creó la Liga Mundial. En 1995 el deporte de voleibol cumplió 100 años. En 1996 el voleibol de playa para 2 personas se convirtió en un deporte olímpico. En 1998 se autorizó que pudiera tener otros colores el balón de voleibol. En 1998 se introduce el jugador líbero. En 2006 se aprueba el segundo jugador líbero. Ahora vamos a hablar un poco sobre los inicios del voleibol en México. Aunque nació en Estados Unidos, a finales del siglo XIX el voleibol se comenzó a expandir en otros países en la primera década del siglo XX. En 1916 se crearon las reglas oficiales de este deporte. Un año después, el voleibol llegó a México. Esto sucedió cuando profesores e instructores físicos que permanecían a la Sociedad Cristiana de Jóvenes YMCA decidieron llevar a este deporte a la región. En la ciudad de Monterrey fue la primera ciudad en donde se introdujo el voleibol en el año 1917 por un grupo de cristianos del YMCA que son de la Asociación de Jóvenes Americanos. Los maestros de este grupo, quien es conocido como Óscar Castillón, lo extendió a la ciudad de Monterrey y también Enrique Aguirre, que lo llevó a la capital de la Ciudad de México. Después se comenzó a popularizar el voleibol en todo el territorio nacional. En 1920 el entrenador Leonosio Ochoa presionó para que se implementara este deporte en las escuelas preparatorias del país. Al final dio resultado y logró impulsarlo. El gobierno aprobó su introducción en los programas académicos de deporte de las escuelas. De esa manera se comenzó a jugar en colegios a lo largo del país, ya que se aprobó su presupuesto nacional para su introducción. Un año después se celebraron los primeros torneos de voleibol en México, uno en la Escuela Nacional Preparatoria y otro en la sede de la YMCA. Estos torneos se dieron en el marco de las ligas interescolares. En 1927 tuvo lugar el primer campeonato estudiantil de voleibol. Algo importante que destacar es que se comienza a oficializar para las mujeres. En esta ocasión participaron 17 equipos masculinos y 4 equipos femeninos. En 1928 se adopta el voleibol como deporte oficial en las escuelas de todo el país. En 1929 el voleibol se consolidó como un deporte nacional cuando se realizó la gran competencia nacional de atletismo y deportes. El equipo ganador iba a representar a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarían en Cuba el siguiente año. Participaron 17 equipos y ganó el de Nuevo León. Ahora hablaremos sobre las variantes del voleibol. Existen diversas modalidades de este deporte, aunque con el nombre de voleibol se identifica por modalidad que se juega en pista de interior. También es muy popular y con rango de deporte olímpico. El voleibol de playa se juega sobre arena. El voleibol sentado es una variante con creciente popularidad entre los deportes de discapacitados y la práctica de cachibol que está extendida en las comunidades de adultos mayores.
La comunidad ecuatoriana repartida por el mundo practica la variante local, el ecuavoleibol. Con carácter más informal existen otras variantes que son practicadas de forma popular en verano, en playas y zonas turísticas como el fútbol, el watervóley o el bosa vale.